médico homeópata. Luego tengo formación también, un máster en medicina tradicional china. Hace tiempo empecé a estudiar nutrición, pero en aquella época estaba de moda la macrobiótica, ahora ya quizá no está tan de moda. Y ahora hay otras corrientes nutricionales como la nutrición ortomolecular y demás. Pero vamos, tengo nociones de dietética y nutrición. Y bueno, y luego pues en la parte más de crecimiento personal, me dio para hacerme 14 años de psicoanálisis y bueno, pues con orientación al focusing y demás. Entonces, como ya no me apetece hablar más de mí, quería entrar ya a comentaros qué se va a dar en el máster y cuáles son los objetivos del máster al final, bueno, de diploma universitario, porque ahora el concepto máster está restringido a unas pocas formaciones, ¿vale? Entonces, la primero en la que se va a entrar la formación es que entendéis perfectamente de dónde sale la homeopatía, cuáles son sus capacidades terapéuticas y por qué se empezó a utilizar, ¿no? Entonces, la desarrolló un médico que era Samuel Hahnemann, un poco desilusionado por las terapias que había en la época, que pues eso, en el siglo XVIII-XIX pues se dedicaban a las sangrías, a las puntas de acero candente y era un poco la filosofía de que en muchas ocasiones era peor el remedio que la enfermedad. Entonces no estaba conforme con eso y empezó, como era de nacionalidad alemana, él intentó encontrar un sistema terapéutico que fuera lógico, completamente lógico, ¿no? Y que si tuviera que una persona tenía cierta patología, encontrase el remedio individual y adecuado para ese paciente, ¿no? O sea, quería encontrar el medicamento o el remedio perfecto para cada paciente, ¿no? Por eso, de ahí el término homeopatía. Homeopatía significa que tengo el mismo remedio para exactamente una enfermedad, ¿no? Es el sinónimo. No es eso de que es una vacuna ni que cura la enfermedad con la enfermedad, sino que junto con lo que expresa el paciente yo encuentro el remedio adecuado y único que le puede equilibrar y le puede curar, ¿vale? ¿A través de qué? Pues de que estimular los mecanismos naturales del paciente para que él por sí mismo se cure, ¿no? Si así evitas la toxicidad y evitas los efectos secundarios. Esto sería una de las grandes ventajas que tiene la homeopatía y luego veréis cómo se puede ir integrando en el resto de terapias. Yo no he querido nunca hacer una formación, las que he hecho, que ya tengo experiencia haciendo formación sobre homeopatía, que sea exclusivamente de homeopatía. Yo creo que la gran ventaja y el gran las posibilidades de la homeopatía o sus posibilidades son enormes conjunto con otras terapias. Y eso puede ayudar muchísimo, pues eso, como sinergia con cualquier terapéutica. Desde la medicina convencional, los fármacos, una cirugía, tratamientos psicológicos, bueno, pues con otras terapias biológicas, como puede ser la osteopatía, la medicina tradicional china, la dietética y nutrición, el Reiki, las flores de Bach, o sea, lo que hace es potenciar cualquier otra terapéutica, con lo cual, pues eso es muy ventajoso, sobre todo para el paciente, ¿no? Que acorta el tiempo de curación y además se evita los efectos tóxicos, ¿no? Otra de las maravillas de que no tenga toxicidad y que tenga un efecto más cualitativo que cuantitativo, por cualitativo me refiero a que no tiene un efecto bioquímico, ¿no? Que no va a una célula y le hace que estimule una reacción química o que inhiba una reacción química, un receptor, sino que lo que hace es decirle a la célula que trabaje bien, en realidad es como si estuviera reeducando a la célula para que volviera a funcionar dentro de la salud, es que se puede administrar en pacientes como niños de todas las edades, desde 0 meses, desde el momento de nacimiento, en embarazadas, que está muy restringido todas las terapéuticas, porque hay muchas sustancias que atravesan la barrera placentaria y pueden afectar al feto, entonces en medicina convencional apenas pueden tomar paracetamol y alguna cosa más, y la verdad es que en embarazo puede haber bastantes problemas que son propios del estado del embarazo, pero bueno, pues eso, o el típico reflujo, o los dolores de piernas, o algunas déficits nutricionales que te van a la anemia. Entonces,
pues una de las ventajas es eso, que dado que no es tóxico, pues las embarazadas pueden tratarse sus malestares sin que se tengan que preocupar que haya ningún problema para el feto, ¿no? Eso es una tranquilidad. Y luego también hay otros pacientes que no se tienen como muy en cuenta, que también tienen restringidas las ciertas terapias, que son los pacientes con enfermedades crónicas en los que están muy debilitados, ¿no? Pues son personas que han estado sometidos a tratamientos con muchas quimios, radio, que el organismo ya responde mal a las terapias porque es un terreno que está muy debilitado y muy intoxicado, o eso, o personas ancianas que por sus características fisiológicas, por propias de la edad, pues también responden mal a ciertos tratamientos, incluso a los farmacológicos. Entonces aquí tiene grandes ventajas porque puedes tratarles también eso sin preocuparte con lo que le puedas hacer un perjuicio o lo puedas estar empeorando ciertas patologías, ¿no? Lo que decía, la parte de la sinergia, le digo, hay múltiples posibilidades. O sea, la homeopatía puede o potenciar una terapia, incluso un fármaco. O sea, un ejemplo así muy fácil de entender y que todos tenemos que todos hemos vivido en nuestro día a día es, por ejemplo, el tratamiento con un antibiótico. Entonces, como cada vez hay más resistencia a los antibióticos, tú te puedes tratar con el antibiótico que está indicado para esa infección y pueden pasar dos cosas, que la infección no se termine de curar o que al poco tiempo de tomar el antibiótico y curarte vuelvas a tener la misma infección porque la bacteria se está haciendo resistente y no consigues acabar con la infección. Si tú añades al antibiótico un tratamiento homeopático, consigues que el tiempo de tratamiento sea más corto y que el antibiótico sea más efectivo, con lo cual evitas las resistencias y evitas que vuelvas a tener otra vez la patología por el mismo patógeno. Por ejemplo, las amigdalitis. Es muy frecuente que hay personas que a lo largo del año, y no solo niños, pues yo he tenido pacientes adultos también, pues a lo mejor tengan 5 o 6 episodios de la amigdalitis y el antibiótico no los termina de solucionar el problema. En el momento sí, pero a lo mejor a los 15 días al mes lo vuelven a tener. Si tú le sumas un tratamiento homeopático, te evitas eso. Terminas con la infección y evitas las posibles recidivas que te vuelva a ocurrir, ¿no? Incluso, pues eso, en personas que tienen patologías un poco más a largo plazo, como pacientes con migrañas, que llevan tratamientos que no se pueden retirar, pues lo que te cuenta el paciente, si añades la homeopatía, es que a lo mejor a la semana se tomaban 5 altagines, que es naproxeno, pero cuando han introducido la homeopatía, pues a lo mejor se toman uno o dos o ninguno y que incluso pues ya no tienen las cefaleas con tanta intensidad. Entonces, no solo ayuda al fármaco, sino ayuda a mejorar también la patología en sí. Luego, en medicina tradicional china, sobre todo en acupuntura, yo le veo una gran ventaja y es que, dado cómo está, bueno, esto lo hemos visto en la pandemia, que las consultas presenciales cada vez están disminuyendo, también porque empieza a haber más las videoconsultas o las consultas telefónicas y demás. Y entonces quizá el paciente ya ir, por ejemplo, todas las semanas a hacer una sesión de acupuntura o incluso a veces cada 2 veces a semana, pues empieza a resultarle un poco tedioso, ¿no? Entonces, una de las ventajas que tiene sumar las dos terapias es que tú puedes empezar un tratamiento con acupuntura y seguirlo con homeopatía. Entonces disminuyes la necesidad de tanta sesión. Y también de que el paciente se desplace, ¿no? Ya digo, ahora mismo tú puedes tratar a una persona, hacer una asesoría, como es mi caso, que vive fuera de España, ¿sabes? Y ya digo, o lo puedes empezar a tratar en persona, ¿no? Con una consulta presencial y hacer el seguimiento, aunque no esté cerca de ti. En la pandemia con el COVID, yo tuve asesorías y consultas de gente de Sevilla, gente que estaba en el Reino Unido y demás, ¿no? Entonces yo creo que esa es una ventaja. Te pueden comentar en qué tratamiento estás y tú les puedes complementar con la homeopatía o directamente ponerles un tratamiento exclusivamente homeopático. ¿Mm? Luego también
hay ventajas sobre otras terapias, por ejemplo, esto también se ve en medicina tradicional china, ¿no? En medicina tradicional china se utiliza la acupuntura, entonces cuando ya no llega la acupuntura y la dieta, metes las plantas, porque las plantas, a pesar de ser remedios naturales, tienen una acción química, o sea, el principio activo es químico, lo que pasa es que es de origen natural. Así empezaron los fármacos. Los fármacos, al principio, cuando se empezó con la farmacopea, se extraían de plantas, bueno, ya sabéis que de la amapola se extrae el opio y todo este tipo de cosas y la morfina, y luego a partir de ahí lo que empezaron a hacer es para poder controlar la vida media de sangre o la acción o la intensidad o parte del efecto, se empezaron a modificar a nivel químico, ¿no? En laboratorio. Ya directamente todos son fármacos de síntesis, es muy difícil. Sí que en algunos sigue siendo el origen en las plantas, pero luego al final se pueden ir modificando, ¿no? Entonces, ya digo, las plantas tienen su beneficio, pero tienen esa parte química. Entonces, en medicina china te dicen donde no llega la acupuntura y el alimento, pues mete la planta. Pero tienen muy claro que va a haber cierto grado de toxicidad y eso, las fórmulas que hay chinas ya lo tienen contemplado. O sea, siempre están las plantas que tienen el efecto principal y el resto y hay plantas que van neutralizando el efecto un poco indeseable que me está produciendo la planta, ¿no? Entonces, ahí es donde veo yo una ventaja en la homeopatía. Si ya llega la terapia, la dieta y la acupuntura y llegan a su tope, tienes como un paso intermedio, que es la homeopatía, lo introduces en el tratamiento, sigues viendo la evolución del paciente y si ya ves que necesita algo más, pues entonces metes la planta. Y es otra de las ventajas en mujeres embarazadas y en niños. En los niños no se recomienda dar principios de fitoterapia de plantas en menores de 2 años. Y luego, a partir de los 2 años, pues se suele utilizar la mitad de la dosis del adulto, ¿no? Pero en menores de 2 años, pues hay ciertas plantas, incluso la mayoría, salvo algunas contadas, que es mejor no utilizarlas. Y en embarazadas igual, hay plantas que también están restringidas, ¿no? Y que no se pueden utilizar porque lo mismo, el principio activo atraviesa la barrera placentaria. Entonces ahí tenemos, junto con la oligoterapia, una arma terapéutica muy importante, ¿no? Miro para acá porque tengo una chuleta que no me quiero olvidar de nada de lo que os quiero contar. Si os empiezan a surgir dudas, al final habrá un turno de preguntas. Las escribís en el chat, Jesús las va recogiendo y luego al final yo os las comento, ¿vale? Las más. Ahí os lo pone ahora mismo. Pues viendo por ahí, él las va recogiendo porque a lo mejor hay algunas que se repiten y luego al final os aclaro las preguntas. No sé si al final podéis intervenir, si abren los micrófonos, ya no lo sé. Ya os lo dirá Jesús o no. Luego, ¿dónde creo que está su máxima utilidad en estos momentos? Quiero decir, aquí, a 19 de octubre de 2023, ¿cuál sería su máxima utilidad? Pues dado que tiene una acción que no es química, sino que es eso, que es biológica, es cualitativa, yo creo que donde mejor rendimiento tiene y más utilidad es en los pacientes medicados, porque es muy difícil que venga alguien a tu consulta que no tenga algún tipo de medicación, porque vamos a ser realistas, la mayoría de los pacientes que vienen a nuestras consultas son personas que vienen rebotadas de la medicina convencional, o sea, la medicina convencional les ha puesto un tratamiento y ellos tenían la esperanza de que eso les pudiera curar o por lo menos mejorar y al ver que no, buscan una alternativa. Por eso yo creo que antes se llamaban esto medicinas alternativas. Yo no pienso que sean alternativas, porque hay gente que las utiliza en primer lugar y realmente la alternativa a la medicina convencional. Cuando esto llega a un punto que realmente no le soluciona tampoco el problema, pues recurren a la medicina convencional. Entonces, alternativo depende para quién, ¿no? Entonces, yo creo que eso, vienen rebotados de medicina convencional, pero vienen medicados con sus tratamientos habituales, por los que ponen medicina convencional, pues vendrán con sus antiinflamatorios, con pues eso, su normatividad, su corticoide, sus modificadores de la cefalea, o lo que sea, ¿no? O con sus tratamientos hormonales o con lo que sea. Entonces, tú con eso te tienes que empezar a manejar. Problema de un terapeuta que no es médico, que no puede modificar las medicaciones. O sea, no puede decir, Ale, usted déjese de tomar no sé qué.
Yo os diría que no lo hicierais, porque os podéis meter en un lío. Pero sí que lo que sí que podéis hacer es introducir la homeopatía que les va mejorando y es el propio paciente el que se empieza a dejar de medicar. Pues eso, si tiene dolor de cabeza 5 días a la semana, tú introduces la homeopatía y me da encontrarse mejor, pues entonces él mismo dice, pues que no me da la cabeza, no me tomo el analgésico, ¿sabes? Entonces poquito a poco se van autorregulando. ¿No? Y entonces va disminuyendo la necesidad del fármaco. Y yo creo que eso es una gran ventaja, ¿no? Que vosotros no tenéis que implicaros en modificar el fármaco. Y luego muchas veces sí que es verdad que acuden a sus médicos o por las pruebas clínicas, las analíticas o lo que sea, como han mejorado, pues les van retirando el tratamiento, bajando las dosis, pero yo qué sé, un antihipertensivo que puede ser yo qué sé, el enalapril o el losartán, ¿no? Que a lo mejor tiene el paciente un tratamiento con 40 miligramos, pues entonces su médico decide bajárselo a 20 o a 10. ¿Sigue mercado? Sí, pero evidentemente la toxicidad va a ser menor porque la dosis va a ser menor del fármaco y eso también va a ayudar al organismo a poder equilibrarse. Otra de las maneras que se puede utilizar es hacer las medicinas que sean complementarias y que haya una que tenga que pasar por encima de la otra, que aquí parece que es que unos tienen que ser mejor que otros, es utilizarlos. Hay una medicación que no se puede utilizar, como puede ser un antipsicótico, un antipiléptico, pues el antipsicótico tiene un efecto secundario que es que da temblor, ¿no? Al paciente. Entonces, para poder estar estable, el paciente tiene ciertos temblores y con mucha frecuencia se pone otro fármaco para los temblores. Bueno, pues si podemos utilizar la homeopatía para quitar o para aliviar ese efecto secundario, te ahorras otro fármaco, ¿no? Y entonces tienes lo mejor de dos mundos. Tienes el efecto antipsicótico del fármaco y eliminas el efecto secundario, con lo cual quieres exactamente lo que quieres. Y además, en mi experiencia que yo ya he trabajado con varios pacientes, lo que hacen es se recuperan antes y les eliminan el psicofármaco con más facilidad. También ayuda a eso, a poder retirar un fármaco con más facilidad, porque hay muchos fármacos que son difíciles de retirar por eso, porque crean dependencia o porque el organismo, el mecanismo que producen si lo quitas demasiado rápido puedes estabilizar, puede ser incluso peligroso. Por ejemplo, cuando se toma un ciclo de corticoides, no sé si habéis tomado corticoides, pero se empieza con una dosis progresiva, aumentando la dosis progresivamente, y eso no se puede quitar de repente. Si lo quitas de repente, el paciente entra en una insuficiencia suprarrenal y se puede ir para otro barrio. Entonces, lo que hay que volver a hacerlo es quitarlo progresivamente. Eso pasa con los antidepresivos, pasa con los antiepilépticos, pasa con un montón de medicaciones. Entonces, cuando tú introduces la homeopatía, esa vuelta, esa reducción del fármaco es mucho más rápida y más amable, porque en el momento que retiras el fármaco sí que pues aparece el síndrome de abstinencia o aparece un efecto rebote y lo que hace es suavizar este proceso, ¿no? He tenido un caso en la consulta de un muchacho de 21 años que con 3 años le pusieron el Concerta, que es para el TDAH, y resulta que llevaba tantos años que nadie se lo quería quitar, porque no se atrevían. Y además, un efecto secundario del Concerta es que le empezó con un síndrome depresivo, con lo cual le metieron un antidepresivo. Y entonces, claro, y ya con dos psicofármacos, pues nadie se atrevía a quitárselo. Entonces vino a la consulta, lo primero que se retiró fue el Concerta, poquito a poco, con tratamiento combinado con la homeopatía, y una vez estuvo retirado el Concerta, se quitó el escitalopram, que es el antidepresivo. Y ese no es un proceso corto, creo que estuvo en consulta como 1 año y medio, pero al final estuvo libre de los dos fármacos y al final está libre de homeopatía, porque como es una terapia biológica que ayuda a que tu cuerpo se autoequilibre, al final del tratamiento tienes que estar libre de medicamento, o sea, libre de enfermedad, que ya estés bien, pero la homeopatía se tiene que suspender, porque supone que si te has curado no tienes que estar eternamente tratándote, o sea, no es como la medicina convencional, te dicen, esta pastilla de por vida, o la pastilla de hipertensión para siempre, la pastilla de colesterol para siempre, no, en homeopatía, una vez terminas el tratamiento se termina cuando el paciente está curado, pero tiene que estar libre del tratamiento también.
O sea que la homeopatía se pone y se retira para que el tratamiento esté completo. ¿Vale? Por ejemplo, un caso muy frecuente de medicaciones que también se pueden quitar son las benzodiazepinas. O sea, hay muchísima gente que viene a consulta que toma sobre todo el Orfidal o toma Lesatin o pastillas para dormir, vamos, básicamente, o para la ansiedad, que se lo empezaron a tomar en un momento, para un momento de crisis en su vida, y resulta que al final, pues eso, empezaron a tener cierta dependencia, no solo física, sino también psicológica, porque hay mucha gente que te dice, no sé, yo lo llevo en el bolso. Si sé que lo llevo en el bolso, estoy bien, pero, o en la cartera, digo, pero como sepa que no lleva, ya empiezo a encontrarme mal, ¿no? Entonces, yo siempre digo que se han curado el día que se olvidan de que solo llevan el kit, ¿no? Entonces, eso sí que he tratado en muchas ocasiones de retirar la benzodiazepina y bueno, lo mismo. Al principio está el tratamiento conjunto con las dos terapias, luego vas disminuyendo poquito a poco la benzodiazepina, vas viendo qué le ocurre al paciente, qué síntomas le van apareciendo, lo vas ajustando y al final está libre del medicamento y libre de la homeopatía también, ¿no? Y luego, una de las utilidades que a mí la verdad es que me gustan mucho porque ayudan y no existe, yo creo, nada en medicina convencional, es eliminar la toxicidad de tratamientos que son muy tóxicos, o sea, sobre todo de las quimioterapias, de las radioterapias, de tratamientos muy crónicos para enfermedades eso, de larga evolución, donde eso están implicados, pues eso, sobre todo los corticoides, tratamientos hormonales, por ejemplo, también que eso no se considera así como muy agresivo, pero sí lo es. Eh, Cuando somete una mujer a muchos tratamientos de fecundación in vitro, que hay mucha impregnación hormonal por dosis altas de hormonas para poder quedarse embarazada, luego eso deja secuelas dentro del cuerpo, ¿no? Y eso, la homeopatía es un estímulo que hace que, o sea, produce un estímulo en el cuerpo que hace que se pueda ir liberando la toxicidad poco a poco. Si quizás haces un tratamiento depurativo con otra terapia eh, naturista, ¿no? Pues metes una planta o una dieta muy agresiva y tal, metes al paciente en una crisis curativa que a lo mejor es en un paciente que ha estado con quimioterapia no es muy interesante porque ya se siente mal y le hace sentir peor, aunque tú le expliques que es momentáneo y que luego después va a mejorar y va a estar mejor que al principio. Pero bueno, ya digo, el efecto de la homeopatía a nivel depurativo es más amable, con menos altibajos y puede, eso, ayuda a limpiar el organismo de toda esta toxicidad. Y tiene una ventaja que no solo limpia de sustancias químicas, sino también limpia de radiación. Por eso también para la radioterapia va bien, ¿eh? Porque la radiación al final es una energía en la que se impregna el cuerpo. Esto, la radioterapia, no sé si lo sabéis, está pensada para, o sea, cuando te da la sesión de radioterapia, el objetivo no es solo en ese momento radiar las células, sino que tu cuerpo absorba la radiación y aunque tú dejes de tener sesiones de radioterapia, esa radiación sigue haciendo efecto en tu cuerpo. ¿Qué se persigue con eso? Pues la radioterapia lo que persigue es destruir o lesionar el ADN de las células tumorales para que no se puedan dividir. Porque si una célula tiene lesionado el ADN, no debería dividirse. Lo que pasa es que las células cancerígenas son súper listas y al final de todo aprenden. Pero bueno, la idea es esa. Entonces, como el cuerpo ha absorbido esa radiación, sigue teniendo también la parte nociva. Una de las ventajas de la homeopatía es que también puede limpiar de la radiación, no solo de los efectos bioquímicos o tóxicos que tienen las medicaciones. Luego, otros tratamientos de la revolución, pues mira, los pacientes EPOC, con insuficiencia respiratoria, que también suelen estar muy medicados, tienen muchos ciclos, cada vez que tienen una agravación tienen muchos ciclos de antibiótico, ciertos antibióticos les disminuyen las defensas, entonces vuelven otra vez a tener otra infección recurrente y demás, y están metidos como en un círculo vicioso. Pues a mí ahí también es bastante. Yo he tenido un caso aquí en la consulta de Tuban, de la universidad, de una paciente que me ha dado permiso para contarlo, que tenía una insuficiencia respiratoria importante y una insuficiencia renal. Entonces, pues yo creo que lleva menos de, no creo que no llega al año de tratamiento, estaba súper hinchada por el corticoide,
ese exceso de peso hacía que también tuviera mayor dificultad para respirar. En este tiempo ha perdido 17 kilos, entonces respira mejor y le han bajado los fármacos para insuficiencia respiratoria. El riñón también se ha liberado, entonces ya no necesita tanto diurético. Entonces lo que estamos consiguiendo con el tratamiento es eso, depurar y disminuir la necesidad de los fármacos de su enfermedad crónica. Evidentemente, hay que ser realista, curar una insuficiencia respiratoria, o sea, un EPOC que es de larga duración, que ya tiene lesiones, que ya ha producido lesiones irreversibles, y una insuficiencia renal que siempre el paciente está ahí un poco inestable, pues quizás es pedir demasiado. No voy a decir que no se pueda, pero hay que ser realista, vamos. Pero si puedes aliviar al paciente y quitarle toxicidad y mejorar su calidad de vida, esa mujer ya viaja, tiene una mejor calidad de vida, empieza a hacer ejercicio poquito a poco, pues una clasecita de pilates y tal, de no poder estar agotada todo el día, estar en su casa, a eso, a tener una vida más plena, ¿no? Y que poder tener, pues eso, más vitalidad y poder hacer más cosas. No sé, creo que voy hablando súper rápido, no sé cuánto me queda. Ah, me queda media hora. Es que quiero que me preguntéis cosas porque quiero saber qué es lo que os ha traído a esta clase y qué os interesa saber. Por a lo mejor yo estoy contando cosas y vosotros tenéis necesidad de saber algo más específico, ¿no? Entonces, bueno, quiero dejar ese tiempo para que me preguntéis. Y luego, a partir del COVID y también de tratar a pacientes con cáncer, eh, yo no quiero, de momento, ay, vale. Espera, que es que he leído el chat y se me ha ido santo al cielo. Bueno, pues he descubierto una nueva utilidad que la verdad es que no la había contemplado hasta ahora, sobre todo eso, con los pacientes que tengo de cáncer, a mí nadie abrió la consulta en el minuto uno y decir, mire, doctora, tengo un cáncer de lo que sea, de mama, de próstata, de tal, quiero que me trate usted solo con eso. Yo ese caso no lo he tenido. Entonces siempre vienen pacientes y hacemos un tratamiento complementario entre las dos medicinas. Hay pacientes que se lo comentan a sus médicos y ya está. Y hay otros pacientes que no se lo quieren comentar a sus médicos. Eso a mí, yo no les obligo ni tal. Sí que es verdad que hay algún médico que le ha pedido mi contacto para saber cómo iba. También os digo que ninguno me ha llamado. O sea, que me ha dicho, ay, pues la mujer está de la insuficiencia respiratoria renal. Entonces me ha dicho el internista que que me dé tu contacto porque le ha interesado que haya mejorado tanto. A mí a día de hoy no me ha llamado. Y luego también a una ginecóloga y tal, también pide mi contacto y un oncólogo y tal, pero tampoco me han llamado. O sea, que no sé si es que luego les retiene, no sé, a lo mejor enterarse que hay más cosas que se pueden utilizar para esto. Decía, y ya digo, una de las nuevas posibilidades que he visto de tratamiento súper interesante es tratar secuelas. Por ejemplo, las pacientes que tuvieron COVID, sobre todo en la primera ola y yo creo que también en la segunda, pues muchos quedaron con secuelas, ¿vale? Y entonces, pues eso, sobre todo una disminución del olfato y del gusto, que se llama una anosmia y una ageusia, mucha dificultad de concentración, que les costaba mucho eso, recordar información que tenían ahí de hacía tiempo, muchas niñas que perdieron la regla y mujeres que entraron en menopausia con el virus, pues eso, mucho cansancio, pérdidas de peso inexplicables y ganancias de peso inexplicables, mucha sensación de fatiga al caminar o eso que tenía como dificultad respiratoria, aunque luego las pruebas daban normal, el paciente tenía sensación de que no respiraba igual que antes y demás. Y uno de los problemas es que sí que es verdad, por ejemplo, en Madrid hay hospitales que tienen unidad post-COVID, pero, pero en realidad no saben qué hacer, porque hasta que, como no saben la causa, o sea, en medicina convencional, si no sabes la causa, pues no saben muy bien cómo atacarlo, ¿no? O cómo solucionarlo. Entonces, a los que tienen problemas de olfato, les hacían ejercicios con olores, ¿no? Y cambiando de olor, diferente intensidad, a ver si estimulaban a nivel sensitivo.
a los que tienen cansancio hacían mil analíticas intentando encontrar, porque sea una anemia o una insuficiencia suprarrenal o algo así que explicara, pero luego las pruebas eran normales. Y entonces, claro, sin tener una causa es difícil que puedan eh, tratar al paciente. Y para dificultades de concentración y de memoria, pues poca cosa les podían dar. Y luego a nivel de la quimioterapia hay un efecto muy frecuente con las quimioterapias, es que es una polineuropatía. Y es con el efecto acumulativo de la quimioterapia, tiene un efecto tóxico a nivel de las terminaciones nerviosas, porque se acumula la toxicidad tanto en las manos como en los pies, y el paciente al principio tiene sensación de como cuando toca que como que estuvieran dormidos o tuvieran hormigueo. Pero si el tratamiento es largo, al final lo que hay algunas personas que incluso tienen dificultad para caminar porque han perdido la sensibilidad en los pies y les cuesta pues eso, las actividades de la vida diaria porque le pierden la sensibilidad y no se manejan bien pues en su vida cotidiana, pues cogiendo objetos, pues eso, haciendo ejercicios, pues intentando pues, coser o hacer lo que se llama la psicomotricidad fina, que es utilizar las habilidades con las manos, eso que tiene que ser muy específico, ¿no? Bueno, pues ahí, ya digo, de unos años para acá he visto una de las grandes posibilidades de la homeopatía. En el COVID, por ejemplo, para los problemas de memoria y de concentración va bastante bien. Yo tuve una paciente que me contactó desde Sevilla, que la mujer era ingeniero de caminos y tal. Y entonces en la empresa que estaba dijo, es que necesito que me ayudes porque me van a despedir. Y decía, pero ¿cómo te vas a despedir? Dice, sí, porque un día llamé por teléfono a un cliente, le conté una cosa y me dijo, hace 10 minutos que me llaman me has contado lo mismo y no se acordaba. Y luego me contaba algo bastante dramático, que era que cada vez que salía a casa tenía que pensar, o sea, pensar cómo volver a su casa. O sea, todos yo creo que tenemos que automatizado cómo volver a nuestra casa, no sé que volver a un sitio que no conoce, y cada vez que salía a la calle tenía que pensar por qué calles tenía que ir para volver a su domicilio y estaba muy preocupada, ¿sabes? Porque decía que no se le solucionaba con nada. Y la verdad es que mejoró bastante. ¿Llegó a su estado original? Pues no, pero sí que mejoró bastante de la memoria, de la concentración y perdió esa sensación, sobre todo en lo de volver a su casa, consiguió recuperar la memoria, o sea, que eso al final son eh, mecanismos automáticos y consiguió recuperarlo. Y la memoria recuperó bastante, bastante bien, lo que pasa es que, bueno, todavía tenía sus lagunas. Ahora tengo en consulta una niña que ha tenido COVID 2 veces, tuvo una vasculitis. Bueno, es que estoy leyendo la pregunta, luego te contesto, ¿vale? Hay varios, pero luego te contesto. Y además así te cuento la parte integrativa, ¿vale? Porque aparte de homeopatía le di una cosita más que le pudo ayudar. Eh, se me ha ido. Eso que tengo una chica de 15 años en la consulta ahora, que ya tuvo COVID 2 veces, hizo una vasculitis, estuvo en la UCI un tiempo, tiene un montón de secuelas de la UCI y tiene un montón de secuelas de los tratamientos que le han puesto, ha perdido el pelo, se ha quedado en 40 y pico kilos, tiene poca vitalidad, se la comen las infecciones cada por tres porque está en tratamiento con corticoides, que es inmunosupresor, pero no se le puede quitar el corticoide porque si no empeora la vasculitis, que es una inflamación de los vasos sanguíneos. Entonces hay que empezar a trabajar poquito a poco y a pesar de eso ella tiene buen espíritu, va al instituto, estudia y se esfuerza un montón, ¿vale? Pero hay que hacer un tratamiento reconstituyente. Como la medicina convencional está concentrada en que no le repita la vasculitis, que yo estoy de acuerdo porque puede meterla en una situación grave, que ya la ha metido y ha tenido que estar ingresada en la UCI. Nosotros lo que vamos a concentrar ahora es en eso, en evitar los efectos secundarios del corticoide y subirle las defensas, en mejorar la vitalidad y en quitar toxicidad. Lleva muy poquito tiempo, vamos a ver cómo evoluciona. Y ya digo, más
secuelas del COVID, pues yo misma tuve COVID al principio, cuando todavía no habían declarado el confinamiento ni la pandemia, pues lo único que noté es que perdí el olfato y el gusto 12 días. Entonces nada me sabía nada y no olía nada. Y me di cuenta, porque me eché una colonia que huele bastante fuerte y dije, qué poco me he echado, que esto no huele. Y luego me di cuenta que es que no olía. Bueno, pues hay un medicamento de homeopatía que es pulsatilla, que lo empecé a tomar y revirtió. No es, o sea, no penséis que esto es que tú te lo tomas y al siguiente ya huele fenomenal, ni recuperas el gusto tampoco, pero lo que notas es que progresivamente, pues bueno, progresivamente empezar a oler los olores que eran más fuertes y luego empiezas a recuperar los matices, ¿no? Y en el sabor igual. Primero empiezas a los sabores básicos, pues salado, dulce, tal, y luego vas recuperando pues los matices. Pues esto sabe a huevo, a chorizo, a café y tal, pero perdónate, una de las cosas también era que no olía el café. Cuando hacías café, que huele, a veces te huele toda la casa, pues ya hace café y no olía. Y ya de broma decía, estoy muerta por dentro, no sé si voy a resucitar, pero sí, la cosa resucitó y no se cronificó. O sea, lo recuperé y no he tenido problemas después, ¿no? Y luego después volví a tener COVID, pero no tuve ninguna secuela. O sea, simplemente tenía como una gripe, dolor muscular, cansancio y ya está. No estuve 2 o 3 días tratándome, una acupuntura de homeopatía y sin ninguna secuela al final. Y, y luego a nivel de los pacientes con cáncer, es muy útil si el paciente consigue venir mientras está con las sesiones de quimioterapia y radioterapia, se puede utilizar, que es otra de las ventajas, de forma preventiva. O sea, pues sobre todo, bueno, yo soy médico y sé más o menos cuáles son los efectos secundarios de la quimioterapia, pero bueno, todos lo sabemos, que es pues, produce náuseas, vómitos, te salen las aftas en la boca, te puede meter una anemia, te baja las defensas y tal. Pues si empiezas el tratamiento un poquito antes, pues evitas que llegue el efecto secundario. Y si llega el efecto secundario, pues ya tratas el efecto secundario. En ese caso, por ejemplo, para el tratamiento de la anemia, para evitar la anemia sí que utilizo la homeopatía y un suplemento de hierro, porque, a ver, si el paciente entra en anemia porque no come, porque tiene tanta náusea y tanto vómito que no puede comer, por mucha homeopatía que des, no, ¿de dónde vas a sacar el hierro, sabes? Para poder absorberlo. Entonces, ahí haces un tratamiento sinérgico entre la fitoterapia o un suplemento nutricional y la homeopatía y mejora la absorción, tienes un mejor resultado. Y entonces hay, ¿para qué enfermedades como el lipedema se puede? Uy, para el lipedema también hay rana, bueno, luego te digo. Si es que, y eso se me olvidó decirlo, y era lo primero que quería decir. La homeopatía es una medicina, está desarrollada por un médico y trata, igual que la medicina tradicional china, trata las mismas patologías que la medicina convencional. Esto dice, no, la homeopatía y la medicina natural, para cosas así, pues es un catarrito, una alergia, las cosas así banales, ¿no? A lo mejor una eczemita, no. O sea, puede tratar cualquier patología de la medicina convencional. O sea, todo lo que se estudia en la Facultad de Medicina, todas las patologías, es susceptible de ser tratado tanto con homeopatía como medicina china. Y bueno, y luego de ahí también se puede extender a osteopatía y al resto de terapias, pero es una medicina en sí, con lo cual trata todas las patologías que pueden existir en medicina convencional, ¿vale? Entonces, es decir, hipotiroidismo lo puede tratar, insuficiencia respiratoria lo puede tratar, igual, medicina convencional, un paciente con insuficiencia respiratoria está toda la vida en tratamiento. En medicina, en homeopatía, lo que se intenta es corregir la insuficiencia respiratoria y que el paciente quede libre de enfermedad y de tratamiento. Sí que es verdad que si un paciente viene con 20 años de evolución, no puedes esperar que en 2 meses se vaya a curar. Esto tenéis que transmitirse a los pacientes. O sea, si tú llegas con una patología de años de evolución, que no espere el paciente que en un mes se le vaya a quitar lo que en 10 años no se le ha quitado con medicina convencional. Que además es uno de los problemas, yo creo, de estas terapias,
que el paciente viene muy esperanzado, esperando un resultado y le pide más que le pida la medicina convencional. Y no es más ni es menos, es otra manera de tratarte. Entonces, si la medicina convencional en 10 años no ha conseguido curarte, ¿por qué le pides a la medicina natural o a la medicina biológica que te cure en un mes? Entonces, yo creo que también hay que hacer un ejercicio de psicología y de explicarle al paciente que esto tiene un mecanismo de acción, tiene su tiempo y que hay que ver cómo responde, porque además la respuesta es muy individual. O sea, yo me acuerdo una paciente que vino a la consulta con una cistitis de 2 años y pico de evolución, ¿sabes? Que le habían dado ya todos los antibióticos habidos y por haber, se había hecho todos los antibiogramas habidos y por haber para ver qué antibiótico era el más específico, había ido a no sé cuántos urólogos y demás, y entonces yo le puse el tratamiento con homeopatía sin antibiótico, porque dijo que ya no se tomaba más antibióticos, y a los 10 días me llamó y me dijo: oye, doctora, ¿es posible que en 10 días se me haya quitado? Entonces, pregunta, ¿se le ha quitado? Dijo, sí. Yo, pues entonces sí es posible, ¿sabes? O sea, es que depende del paciente y a lo mejor otra persona en su situación pues tarda 2 meses en notar mejoría. Lo que sí necesita es constancia. O sea, es como, yo siempre digo, esto es cuando tú tratas al cuerpo, le das estímulos para que se cure a sí mismo, lo que se llama la vis medicatrix natura, es como educar a un niño. Tú no educas a un niño en un día, ¿sabes? Para que decirle, oye, pues siéntate bien, coge tal, lávate los dientes y tal. No se lo dices una vez y ya está. Y el niño ya pues tiene ese comportamiento o adquiere ese hábito. Es a base de repetición. Entonces, la homeopatía no va por cantidad, va por frecuencia. O sea, ¿por qué? Porque cada vez que tú tomas una toma del medicamento, que además es un medicamento porque tiene registro sanitario del medicamento, pues entonces le está diciendo a la célula que trabaje bien. Al principio hay que decírselo mucho, como a los niños cuando les estás enseñando que sea quitarse el pañal, que ponerse ahí en el orinal o en el váter cada 2 por 3, y luego poquito a poco pues se va integrando esa función y ya se lo tienes que recordar con menor frecuencia, ¿vale? Pero eso hay que transmitirle al paciente que esto va a llevar su tiempo, que por eso es curativo, porque hay que volver a decirle a la célula que trabaje bien. Por eso digo que tiene un efecto cualitativo y no cuantitativo. O sea, no es algo químico que va a la célula y de repente abre un canal de membrana o inhibe una reacción química o la estimula, sino que es eso, le dice a la célula, tienes que trabajar bien, haz lo que tengas que hacer para trabajar bien. Entonces la célula se tiene que pues, reorganizar. Me pidieron, no sé si se ha publicado en las redes sociales, pero me pidieron eh, en la universidad algún tipo de información sobre homeopatía para que fuera útil para las personas que quisieran entrar en esta formación. Y eso, porque dicen que sobre esto no hay estudios, pero sí los hay. Lo que pasa es que no salen los telediarios ni salen a la luz, pero sí que hay estudios y hay ensayos con la homeopatía. Entonces encontré, bueno, esto se hizo hace años, hay un estudio que se hace con una bacteria que es la E. coli. La E. coli se utiliza en los laboratorios y en los experimentos porque es una bacteria que es una bacteria intestinal y que se multiplica súper rápido, ¿no? Y la que produce también las infecciones urinarias, sobre la más frecuente, ¿no? Bueno, pues se cogió una E. coli y se le dañó su ADN con una radiación ultravioleta. Entonces, a posta, se dañó el ADN y luego se metió a las bacterias en un medio acuoso con homeopatía, con un medicamento que era árnica montana, la 30-CH. Y se dejó allí a la célula a ver qué resultaba de ese estímulo. ¿Vale? Bueno, pues cuando pasado el tiempo se vio que lo que había hecho la homeopatía era decirle a la célula que se regenerara a sí misma, entonces se activó una enzima que es la ADN polimerasa, y la ADN polimerasa lo que hizo fue reparar las partes de ADN que estaban lesionadas por esa radiación. Por eso yo creo que esto os da una idea de un poco cuál es la función de la homeopatía. Le dice a la célula que utilice sus recursos naturales o lo que la célula tiene para reparar y para curarse. Entonces estimula el mecanismo necesario para que se pueda reparar.
¿vale? Y yo creo que este ejemplo es bastante gráfico y es completamente científico, porque otras cosas que nos echan en cara es que esto no es ciencia, porque no se sabe el mecanismo de acción. Y es que el mecanismo de acción no es igual para todos los procesos. O sea, eh, por ejemplo, el ibuprofeno inhibe una reacción química, bueno, una molécula que es la ciclooxigenasa 2. Y en todo el mundo que se toma el ibuprofeno inhibe la ciclooxigenasa 2. Entonces, se supone que eso es lo que se considera científico. Sin embargo, en homeopatía, tú das un remedio, un medicamento homeopático a un paciente y ya digo, en este caso es capaz de reparar el ADN, pero en otro caso es capaz de aclarar una proteína que no está, que está interfiriendo en la célula, o en otro paciente lo que le hace es decirle a la célula que se reequilibre como ella sepa. Entonces, a cada uno le activa una función biológica, con lo cual no puedes decir que tiene una acción igual para todos, con lo cual no consideran que eso sea científico. ¿Vale? Y vale. Ya veo que ya sí que estáis ahí cogiendo ritmo con las preguntas, esto me gusta. ¿Vale? Y, y eso, ya decía que una de las ventajas que tiene para mí es que cuando tú utilizas el tratamiento homeopático, al remedio, o sea, digamos así, al remedio, al medicamento no le importa cuál es la causa de lo que te pasa. Como se elige por similitud con lo que a ti te está pasando, le da igual la casa, para que lo entendáis. Si vosotros tenéis síntomas tipo, yo tengo una rinitis, o sea, una mucosidad, sí funciona la enfermedad cardíaca, pero te contesto. En una enfermedad que tengo una rinitis, lo típico, que se te cae ese moco transparente, que te irrita la parte superior del labio, eso que te empiezas a coger todo, se te pela la nariz, tienes cierto lagrimeo y luego tienes tos y estornudos, a la homeopatía le da igual si es por una causa alérgica, porque de repente tienes una alergia a las gramíneas, a las arizónicas o al polen del olivo, que si es porque te ha invadido un virus respiratorio y tienes un catarro. Entonces, yo creo que esa es la ventaja, que como lo que hace es decirle a la célula que se equilibre a sí misma, no es tan importante lo que lo produce, sino en cada caso la homeopatía le va a decir a la célula lo que tiene que hacer para curarse o le va a estimular el mecanismo para curarse. ¿Qué es un problema alérgico? Pues lo que va a hacer es corregir ese mecanismo alérgico. ¿Qué es un mecanismo infeccioso? Pues lo que va a hacer es estimular para que se recupere, para que se contrarreste esa infección, que generalmente es pues activar el sistema inmune para que lo neutralice por sí mismo. O sea que nosotros estamos diseñados para defendernos frente a los patógenos externos, tenemos un sistema inmune que está por todo el cuerpo, ¿vale? En medicina china sería el Wei Qi, que es la energía defensiva, por si hay gente que sepa medicina, para que yo sé que hay una que sabe, que la estoy viendo. Vale, entonces eso es en cada caso activa lo que el cuerpo necesita para poder curarse. Entonces yo creo que es una de las grandes ventajas, ¿no? Que no es como medicina convencional, es o sé la causa para corregirla o no te puedo tratar. Y sin embargo aquí da igual. Por eso cuando me dices, ¿es útil para tal? Sí, es útil, porque si tú me dices lo que te está pasando, respecto a lo que me está pasando, yo elijo el medicamento específico para eso y ya corregirá lo que tenga que corregir. Si el problema es a nivel vascular, pues será vascular. Si es respiratorio, irá a corregir el respiratorio. Si es de un problema de mucosas, irá a corregir la mucosa. Si es un problema del sistema nervioso, irá a corregir el sistema nervioso. Entonces, digo, por eso también es compatible con las medicaciones, porque tiene otro mecanismo de acción completamente diferente y no interfiere al mismo nivel. O sea, no hace una interacción medicamentosa como cuando juntas fármacos o cuando juntas ciertos fármacos con plantas, que también hay interacción fármaco-planta que no se puede, juntar, ¿no? Porque interfiere un efecto en otro. Por ejemplo, no se debe juntar los anticoagulantes, porque puede ser Sintrón, aspirina, bueno, el Adiro famoso y tal, con el Ginkgo biloba, el Melilotus y tal, porque entonces puedes hacer que el paciente tenga una hemorragia, porque como los dos tienen interacción química, pues interaccionan de tal manera que se pueden interferir uno en el otro. Vale, que me estoy diciendo que corte, que yo me enrollo con la expresión, porque me emociono con lo que hablo y al final, pues eso, pierdo un poco la noción del tiempo.
Si queréis, que ya quedan así como 10 minutos, un poco más, pues nada, me vais pasando las preguntas o me las va pasando Jesús y os voy contestando, ¿vale? Así que no sé por dónde. He visto algo de... Bueno, si queréis os voy contando lo que le di a la paciente para el problema de concentración. Pues hay un medicamento en homeopatía que es fosforicum acidum, que lo que hace es eso, trata la debilidad, la falta de concentración y la debilidad mental y física. Bueno, en homeopatía tiene unos términos un poco antiguos que ahora que están un poco desfasados porque la mayoría de los textos son del siglo XVIII y XIX, ¿no? Por ejemplo, en vez de neumonía, pues dice pulmonía, estas cosas, ¿no? Entonces hay que extrapolar. Vale, entonces lo que hacía es ayudar al cansancio mental y mejorar la concentración y la memoria. Pero luego le añadí ginkgo biloba, porque el ginkgo biloba favorece el riego sanguíneo a nivel cerebral y mejora los problemas de memoria. De hecho, se utiliza incluso hasta en demencia. Pues el tratamiento combinado a la 9CH, esto te lo contesto en un momento, a 9CH. Entonces, el tratamiento conjunto hizo sinergia y mejoró a la paciente, ¿vale? Además, no sé, a veces he tomado ginkgo biloba alguna vez, pero cuando empiezas a tomarlo, llevas ya un tiempo tomando, te da como una claridad mental, ¿sabes? Como que es una sensación como que la mente está limpia, ¿sabes? Como que la información como si te viniera el pensamiento fuera súper fluido y tuvieras la mente súper despejada. Y ya digo, junto con el fosfórico ácido que mejora el cansancio mental, por ejemplo, para la gente que tiene oposiciones y estudia mucho y ya está como embotado y ya no consigue retener la información. Bueno, pues ahí tiene muy buena respuesta. Y luego también lo puedes unir, en vez de con ginkgo biloba, con la fosfatidilcolina, también que como estimula la formación de neurotransmisores, entonces la homeopatía ayuda a la fosfatidilcolina y hace que tengas mejor retención de la información y no solo es guardar la información, sino recuperarla, porque yo puedo coger la información, pero el problema es que luego la quiero recuperar cuando lo necesite, que eso es lo que pasa, por ejemplo, en un examen, que yo puedo estudiar un montón y decir, sí, sí, ya me lo sé, pero si en el momento del examen no consigo recuperar la información, pues me da igual todo el esfuerzo que haya hecho. ¿Vale? Más preguntas. No sé si mirar en el chat o me las pasáis. Espérate, que se me ha ido la porra de rato. Vale, vale, es posible ayudar con homeopatía cuando hay micromias y inestabilidad psicomotriz. Me encanta la palabra ayudar, sí, puede ayudar. O sea, no vamos a ir ahí en plan de vendemos humo, vamos a curar. Sí, yo traté las mioclonías se utiliza el cuprum metálico y va súper bien y la inestabilidad psicomotriz también porque hay medicamentos que tienen especificidad de nervio periférico, como puede ser hipericum perfolatum o puede ser también calmia latifolia y demás. Yo traté una secuela COVID de una parálisis de nervio peroneo, que eso no fue del COVID, era una secuela post-UCI, o sea, de una paciente que para que mejorara la saturación ponían a los pacientes boca abajo, que además lo hacían porque lo hacían en China, como fueron los primeros que tuvieron el COVID, veían que boca abajo saturaban mejor de oxígeno, pero para que eso ocurriera tienen que estar 16 horas boca abajo. Bueno, pues entonces en la UCI le quedó un pie con la barra de la cama, entonces por la compresión perdió la movilidad del pie porque le hizo una lesión en el nervio peroneo, ¿no? Y importante, le hicieron un electromiograma y vieron que había posibilidad de regeneración, ¿no? Cuando hay una frase que pone signos de regeneración axonal, tú sabes que hay posibilidades de que el nervio se regenere. Por eso hay que ser realista. Si tú ves eso, tú sabes que hay posibilidades de que la homeopatía vaya a funcionar. Si ves que no hay signos de regeneración, le tienes que decir al paciente, pues bueno, que se va a intentar, pero que vamos a ver la evolución, porque no sabes si esa célula tiene capacidad de regeneración o no. Con el electromiograma sí lo sabes, porque te lo está diciendo. Entonces, fue un tratamiento combinado con acupuntura y homeopatía y consiguió volver otra vez a tener movilidad en los dedos y mejoró mucho la marcha. ¿Se quedó exactamente igual que antes? No. De hecho, una amiga mía, que es enfermera, de las primeras que cogió el COVID, y sigue con oxígeno, con la mochila de oxígeno, porque se quedó con una lesión pulmonar bastante importante. Pero bueno,
ha ido recuperando cosas, entre ellas esto, y caminar ya, vamos, es un mundo. Por cierto, cuando fue a salir del hospital y dijeron que, oye, que podían tener más cuidado con eso, que al final eso fue, pues bueno, es verdad que en los hospitales había un caos y demás, pero que había sido quizá un fallo en el tratamiento. Dijeron que, bueno, que bastante que le salva la vida, que bueno, que se diera con un canto en los dientes. Vale. ¿Funcionan las enfermedades cardíacas? Sí, mejora, hay medicamentos que mejoran la actividad cardíaca, arsénico en albo, eh, Cactus grandiflora, Aurum metallicum. Hay muchos medicamentos que mejoran tanto las arritmias cardíacas como que mejoran la insuficiencia cardíaca. Lo mismo, si yo tengo un paciente que ha tenido infarto de miocardio y ha perdido parte del músculo cardíaco por una necrosis, evidentemente que esa parte del miocardio que se ha muerto y ya no tiene actividad, pues no la va a recuperar. O sea, es como si la homeopatía te hiciera crecer una pierna que te han amputado, pues que es imposible. Pero sí, una vez que hay una lesión cardíaca, hace que el resto, como digo, como ayuda a que se vuelva a trabajar bien, el resto del músculo cardíaco mejora la funcionalidad. Entonces sí que no se revierte la insuficiencia cardíaca, pero sí mejora los parámetros cardíacos, ¿vale? No sé a qué enfermedad cardíaca te refieres exactamente, entonces no sé si es un problema de valvulopatía, no es un problema eso de una isquemia miocárdica, no sé si es una lesión coronaria, entonces no te puedo decir así exactamente, pero que funciona así. Yo he tenido pacientes que han venido ya con el tratamiento cardíaco, su stent puesto y demás, y así ha habido muy buena evolución. Se ha podido bajar ciertas medicaciones, hay algunas que no se pueden quitar, pero cuando se pone un stent, pues hay cosas que ya no se pueden quitar, pero bueno, pues vas bajando el tratamiento para el colesterol, vas controlando el antihipertensivo, bueno, ahí se pueden hacer muchas cosas. ¿Vale? Vale. Hola, buenas tardes. Soy Gemma, muchas gracias. Vale. Eres Jesús, ¿no? Nada, sí, soy Jesús. Buenas tardes a todos. En Claro. primer lugar, las gracias, Gemma, por tu exposición. Entonces, bueno, no hace falta que te lea las preguntas porque veo que sobre la marcha has ido leyendo el chat Sí, y las has ido respondiendo. Entonces, bueno, si no tenéis ninguna pregunta más, tenemos todavía unos minutillos. Si queréis formular alguna pregunta, la podéis escribir y Gemma gustosamente os contesta. Yo también os quiero añadir que, bueno, que yo soy el que si estáis interesados en la formación, os puedo dar toda la información técnica del curso a nivel del cronograma, de, bueno, de los precios, de las fechas, de formas de pago, etcétera, etcétera. Y bueno, os vuelvo a escribir aquí por el chat mi correo electrónico, mi teléfono que también es WhatsApp para que me escribáis cuando queráis y me podéis llamar y estoy a vuestra disposición cuando necesitéis, ¿de acuerdo? Y no sé si Gemma, tú tienes algo más que añadir. no, que si luego los asistentes tienen alguna duda sobre el contenido de la formación y que te lo puedan trasladar a ti, luego tú me lo trasladas a mí. Si tienen alguna duda, Exacto, te la aclaro. perfecto. Eso es. Yo no sé si alguno quiere escribir algo más. Os dejo a ver si hay alguien que quiere escribir algo más y si no, pues si tú no tienes nada más que decir, Hay aquí sí pues cerramos. hay una por ahí detrás. Espera, ¿cómo se puede tratar una paciente de 77 años con síndrome paraneoplásico? Pues se puede tratar, depende de los síntomas que le produzca el síndrome paraneoplásico. O sea, si tiene afectación hormonal o eso, pero sí se puede tratar. Por ejemplo, si tiene una afectación síndrome paraneoplásico, es una afectación tiroidea, pues se puede tratar la afectación tiroidea. Sí. Dependiendo, sí, sí que se puede. Y aunque tenga 77 años, es lo que decía, que en personas mayores tiene buen resultado porque no tiene toxicidad. Es decir, a veces cuando le metes fármacos y demás, pues empeoras el estado basal. Por eso muchas veces en personas de cierta edad, cuando tienen procesos tumorales y tal, se decide no dar quimioterapia o radioterapia porque sabes que el tratamiento le va a cortar la vida antes que el tumor, ¿no? O sea, que el proceso tumoral. Y sin embargo aquí no hay ese problema. ¿Eh?
Voy a tratar un cáncer solo con homeopatía o depende del cáncer. Eh, según lo que yo he estudiado los máster, que yo siempre he tenido algún seminario sobre cáncer, se puede. Yo no lo he hecho. O sea, yo soy sincera, jamás he tratado a un paciente de oncológico solo con homeopatía. Siempre me he dedicado a hacer tratamientos coadyuvantes, o sea, que hicieran sinergia con el tratamiento convencional. Pero no, en principio se supone que sí, porque trata cualquier patología, pero yo no lo he hecho. Yo lo que sí que hago cuando viene un paciente con algún tipo de proceso neoplásico, casi siempre, a ver, lo que viene a consultar es lo más frecuente. Yo tenía un profesor de la facultad que decía que lo más frecuente es siempre lo más frecuente, ¿no? Entonces, casi todo es cáncer de mama, de próstata, de colon y, bueno, pues lo que todos conocemos, ¿no? Entonces, en el tratamiento siempre le pongo un medicamento que prevenga la aparición del tumor otra vez, porque si algo inquieta a un paciente oncológico es que le vuelva a pasar cuando se ha cuidado. De hecho, las revisiones son una agonía. O sea, cada vez que van a una revisión y se le vuelven a hacer las pruebas y tal, tienen terror a que les digan que el tumor ha vuelto. Entonces, sí que es verdad que los pacientes que yo tengo que le pongo, por ejemplo, en el cáncer de mama, pues un conio maculatum, una fitolacta y tal, no han vuelto a recidivar. Entonces, pero tratar de entrada un proceso neoplásico yo no lo he hecho. ¿Vale? Entonces no os puedo hablar de mi experiencia porque no lo he hecho. Pero en principio sí que se podría. Muy bien. Hay una Pues acupuntura. no sé si tengo Qué guay. animaros a preguntar algo más. Gemma está deseando Yo vamos, responderos. yo vamos, me encanta. Lo que más nos gusta son las preguntas. Lo que más te gusta es preguntar, por lo que veo. Vale, vale. Qué mona y te doy las gracias. Bueno, ya te digo, si os surge alguna duda sobre el contenido, pues se lo podéis trasladar Sí, a Jesús y él me lo traslada y yo os contesto, ¿vale? Y ya. Pues nada, es que no sé si va a haber alguna más, pero bueno, ya aprovecho para despedirme. Deciros que esto a mí me apasiona, yo creo que se me nota, que cada vez que me dejan hablar del tema yo me encanta, me lo paso pipa. Y es verdad que me gusta más el tú a tú, así tener pues eso, un presencial y demás, pero bueno, hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Y si no, sería imposible tener aquí una acupuntura de Tenerife y gente que vive más lejos, que no son las ventajas de la tecnología, ¿no? Y bueno, eso, que si tenéis alguna duda, lo trasladéis al centro y yo os contesto. muy bien. Muchas gracias, Gemma. Y muchas gracias a todos por haberos conectado. Este Espero que os haya ratito. gustado. Ujú. Y nada, yo por mi parte, pues cierro esta clase magistral y bueno, nada más. Y gracias de nuevo a todos. Y Gemma, si quieres decir algo más No, pues que les espero en el en curso la, animal en el curso. y que vamos a Animaros, hacer llamarme. cosas que va a ser interesante y chulo. Y a mí me gusta hacer las cosas divertidas porque si no, yo creo que uno aprende mejor cuando las cosas son divertidas y que os vais a Pues hacer nada, cosas animarme. muy originales también. Os digo. Pues nada, animaros a escribirme o a llamarme y toda información adicional que necesitéis, pues estamos a vuestra disposición, ¿de acuerdo? Así que nada, que tengáis una buena noche, porque ya son las 8:00 y pico. Y gracias de nuevo. Vale, pues nada, un besito a todos y eso, que disfrutáis del resto de la tarde, ¿vale? Adiós. Hasta pronto, os espero. Un saludo, hasta luego. Hasta luego.